Tengan todos y todas buena noche. Hoy tenemos 5 de julio. Ya hemos dado comienzo al segundo semestre de este año 2020 y tenemos que ir mirando cómo estamos en nuestra vida. Recuerde que somos Cruzada Cristiana, Visión Creciente, Cali, Colombia. Y estamos con ustedes como hoy, miércoles a partir de las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Sí, bienvenidos a todos esta noche. Es una noche de bendición. Lo que más bendice en nuestra vida es poder estar haciendo algo para el Señor, poder reunirnos, poder celebrar en la presencia de Dios. Y con la ayuda del Señor, este domingo vamos a tener un horario diferente a las 9 de la mañana, porque vamos a ministrar la cena del Señor con nuestra iglesia local y hacer como está escrito en la palabra. Nosotros le damos la bienvenida a este tiempo con Dios. Es un tiempo donde lo que más podemos poder disfrutar es aprender de la palabra de Dios. Y hemos comenzado un tema desde el domingo anterior que tiene que ver con el comienzo y fin del ministerio de Jesús. Y dos cosas interesantes es cómo Jesús comienza, y así como Él comienza, así termina. Y es desde un monte, el sermón del monte, enseñando a los discípulos. Y lo que vamos a poder aprender esta noche es lo que dice la Biblia, cómo Jesús termina en el monte de los olivos, también enseñando a los discípulos. Entonces vamos a aprovechar todo este momento para aprender de la palabra, porque Jesús vio la importancia en los comienzos de formar, de educar, de direccionar al pueblo judío en su momento, a esas personas que decían conocer la ley de Dios y que decían andar en la ley de Dios, y cómo Él puede corregir y cómo puede Él ayudar a entender muchas cosas que ellos de pronto no las entendían bien. Pero al final los discípulos estaban inquietos también, porque Jesús estaba hablando de que iba a ir a la presencia del Padre, que ya su tiempo estaba finalizando. Entonces en el capítulo 24, el versículo 3, dice la Biblia que y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, en el capítulo 24 y el capítulo 25, por la pregunta de sus discípulos, Jesús da otro de sus largos discursos, otro de sus sermones muy amplios, y también los da desde el monte, pero de los olivos. Entonces, lo que vamos a poder aprender esta noche es algo muy importante, porque en el capítulo 24, después de que los discípulos preguntan esto, Jesús comienza a dar una palabra profética, a profetizar acerca de los eventos y de las situaciones políticas, religiosas, los ambientes, lo que iba a pasar aún en asuntos ambientales. Y en el capítulo 24 Jesús se centra en lo profético, en anunciar muchas cosas que podrían pasar. Pero el capítulo 24 es lo profético, pero el capítulo 25 nos vamos a centrar en el capítulo 25, porque el capítulo 25 es la enseñanza de Jesús a sus discípulos, pero Él da esa enseñanza a través de tres parábolas que hablan acerca del fin del tiempo y de su venida. ¿Y qué le dice Jesús a los discípulos tomando unos ejemplos? Las parábolas son comparaciones de lo que puede pasar entre nosotros y cómo lo compara con el reino de los cielos, con lo espiritual. Entonces Jesús da tres parábolas. Número 1, la parábola de las 10 vírgenes. Número 2, la parábola de los talentos. Y número 3, el juicio de las naciones. En el juicio de las naciones también Jesús usa otra parábola, otro ejemplo. Entonces, queremos centrarnos de esta manera
en el discurso de Jesús, pero en lo que encierran estas tres parábolas. Porque el capítulo 24 es lo profético de muchas cosas de las que se habla muchísimo. Los falsos profetas, los rumores de guerra, lo que iba a pasar en el sol, en la luna, en la atmósfera, el bramido del mar, muchas cosas. Pero nos vamos a centrar en estas tres parábolas porque son directamente a los discípulos. Seguramente los discípulos no recibieron esta palabra, pero ellos en realidad no la palparon tanto porque esta palabra ya ha pasado 2020 años, pero nosotros sí podemos vislumbrar mucho y aprender mucho de esto, porque esta parábola que fue dada a los discípulos, recordemos que se establece la iglesia de Cristo. Entonces vamos a mirar la primera parábola, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué nos puede ayudar? ¿Qué nos puede enseñar esta parábola? ¿Por qué Jesús dice o habla de esto, de la parábola de las 10 vírgenes? Entonces, una de las cosas que enfatiza el tema central de las 10 vírgenes es que Jesús habla acerca de estar preparados. Sí, nos podemos dar cuenta cómo la Biblia, aunque habla de muchas partes que tienen que ver con la profecía de lo que iba a suceder y aún lo que está sucediendo, si vamos a ella es efectivo. Pero vemos cómo la interacción de los discípulos con Jesús es como muy semejante a lo que es la interacción en familia, lo que es la interacción laboral, lo que es la interacción dentro de una congregación, entre personas, cada uno de un diferente carácter, de un diferente temperamento, pero todo Jesús lo proporcionaba a tal manera de que los seres humanos lo pudiéramos entender, comprender y poder llevarlo a cabo. Cuando se habla de las vírgenes, allí habla acerca de la prudente, de la no prudente, y si nosotros nos vamos a mirar todo lo que es relacionado con la palabra prudencia, la falta de prudencia y madurez antes de actuar, quiere decir, y también cuando realizan como acciones irracionales, es decir, no se razona muy bien ante las situaciones y se pasa a ser falto de prudencia. Pero entonces escuchemos bien el relato acerca de las vírgenes para que eso nos vaya dejando como esa enseñanza y en nuestra cotidianidad no vayamos a caer en una situación como esta. Bueno, la Biblia dice que Jesús toma el ejemplo de 10 vírgenes, pero con relación a una boda, ¿no? Entonces la Biblia dice en el capítulo 25, el versículo 1. No vamos a leer toda la historia, sino que le vamos a dar el panorama de la historia, porque es la verdad profunda que está allí. Entonces dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces escucha esto, Jesús, como dice mi esposa, tomó cosas de su momento, cosas que tenían que ver con lo cultural, lo que eran las tradiciones, lo que eran las prácticas de ese tiempo, y dijo que eso que pasaba allá iba a ser semejante a lo que iba a pasar en su venida, cuando Él viniera. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia tipifica a la iglesia como la novia o la esposa de Cristo, porque cuando la Biblia habla aquí que dice que este es el esposo, que esperan al esposo, la realidad es que ellos, los esposos de la época de Jesús, ellos tenían un compromiso, ya se habían casado hacía un año antes y ellos iban a realizar ya las bodas, lo que nosotros llamamos la ceremonia oficial. Pero lo que Jesús relata aquí, cuando Él habla de las 10 vírgenes y por qué lo denota de esta forma, es porque la ceremonia o la forma como se realizaba es como está escrito acá. Los novios, los esposos, iban a casarse a la casa de la novia, el padre en la casa del padre de la novia, porque él durante todo ese año había trabajado
para hacer una casa, para preparar las cosas, a llevar su esposa a su propia casa. Pero como el padre era el que hasta ese momento estaba al frente, entonces la boda se realizaba en la casa del padre. De tal manera que como eran personas esclavizadas, pobres, era una sociedad muy limitada, pues un hecho que sacaba de la monotonía y un hecho que era muy especial para las personas eran los matrimonios, porque era el momento de la alegría, de la fiesta, de salir de la rutina y todos querían estar. Entonces la Biblia dice que cuando Jesús habla de las 10 vírgenes es porque mucho más las mujeres, las solteras, querían ver cómo podía pasar eso y disfrutar eso con sus amigos. Entonces la palabra enseña que, o en la cultura de esa época, las personas hacían a un callejón de luces a los novios, los recibían, pero con luces. Pero la Biblia enseña que, o lo que relata Jesús allí es que el esposo se demoró. La verdad es que normalmente los novios o las personas cuando se iban a casar nunca decían a qué horas iban a llegar. De acuerdo a la Biblia, dice que este novio se demoró mucho y todas se durmieron. Pero la palabra dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces dice que las prudentes habían llevado las lámparas y habían llevado el aceite para llenar sus lámparas. Y lo que hicieron ellas fue llenar su vasija de aceite lo suficiente para que alumbrara durante todo el tiempo. La Biblia dice que estas se durmieron, todas las 10 vírgenes se durmieron, pero 5 de ellas estaban preparadas con su lámpara bien acondicionada y las otras no. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que cuando llegó el esposo, anunciaron la venida del esposo, ¿no? Eso es algo interesante, que dice que de esa época decían, llegó el novio, llegó el esposo. Ellas eran las que iban a ser la calle de honor, pero 5 de ellas no estaban preparadas. 5 de ellas no recibieron al novio como tenía que ser. Entonces el novio se enojó y no las dejó entrar a la fiesta. Pero acuérdese que Jesús dijo que entonces el reino de los cielos será semejante a esas 10 vírgenes, donde Él presenta 10, 50% están preparadas, 50% están esperando pero no están preparadas. Esto le habla a miles de personas y creyentes que esperamos de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, la venida de Jesús. Lo que habla la Biblia de cómo Dios va a tomar cuenta de las naciones, que eso es lo que también relata en la otra parábola. Pero cómo la Biblia dice que Jesús toma ese ejemplo natural y lo asemeja a lo espiritual, al reino de los cielos, donde para muchos de nosotros, es importante ir a la presencia de Dios, o es importante un día estar en la gloria con Cristo. Y de pronto todos nosotros, la Biblia dice que todas son vírgenes, es decir, todas están en la misma condición, pero en una condición digna. Pero la Biblia dice que 5 estaban preparadas para que en cualquier momento, porque aquí al final dice que velad pues, porque no saben el día en que el Hijo del Hombre vendrá, así como los novios no se sabía qué hora iban a llegar. Tú no sabes cuál es el designio de Dios, tú no sabes cuándo vas a morir o cuándo va a venir el Señor. Entonces el énfasis de la parábola de las 10 vírgenes es estar preparados. ¿Por qué? ¿Cómo Jesús da esta enseñanza tan especial, tan importante a los primeros discípulos? Ellos de pronto no iban a vivenciar o no han vivido, no vivieron de ninguna manera el cumplimiento ni de lo profético, ni de lo que iba a ser un día el dar cuentas. Pero Él les enseña de antemano a ellos a que desde ese momento tenían que estar preparados, porque no sabían a qué momento el Señor iba a venir, ya sea que viniera en su gloria o que Él también viniera por Él, es decir, que pudiera morir. Entonces es estar preparados. Totalmente preparados, porque de esa manera yo quisiera aplicarlo a lo que es la vida normal, que es la vida de familia. ¿Está usted preparado, preparada, papá, mamá,
para enfrentar la adolescencia de su hijo sabiendo que es tan difícil? ¿Está usted ahora acomodando, viviendo, dando el mejor ejemplo para que su hijo cuando ya crezca, que en la adolescencia es donde brotan todo lo que recibieron en la primera infancia? Si lo vamos a aplicar a la parte familiar, pienso que es necesario prestar atención, porque a veces dejan y postergan y en buscar a Dios, no, después. Mire, estas vírgenes luego le estaban pidiendo a las demás que sí estaban preparadas, ¿verdad? Pidiéndole aceite para poder estar al tanto de lo que estaba sucediendo. Entonces es necesario nosotros prepararnos, por eso es que realizamos este programa, porque queremos hablarle de unas temáticas que se pueden aplicar a nuestra cotidianidad. La Biblia no es algo de pavor. La gente a veces dice que si lee la Biblia y se aprende y lee mucho puede hasta tener problemas en la mente. Eso no es verdad. La Biblia instruye en todas las áreas de nuestra vida. La Biblia es el mejor libro y el primer libro más sabio que ha existido, porque allí podemos nosotros encontrar todas las respuestas a todas las incógnitas. De pronto usted que apenas se está conectando y está conociendo esta programación, quiero decirle que el ser cristiano es una bendición. A veces se piensa que hay mucho prejuicio, que hay mucha prohibición, pero el cristianismo es lo mejor. Está usted haciendo uso de su inteligencia cuando usted toma una decisión y decir, Señor, yo quiero caminar con Dios y quiero aprender, y estas temáticas que estamos manejando aquí son temáticas para que de pronto usted llegue a una reflexión y comience a entender de que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Una parte de allí me llama mucho la atención donde dice que el día ni la hora nadie lo sabrá. Sí, entonces esta parábola nos enseña a nosotros, nos dice que cuando el Señor venga en cualquier instante, Él va a estar mirando, Él va a determinar si estamos preparados o no. Cuando la Biblia dice de la prudencia o la insensatez, que es la falta de prudencia, que no darle valores, es decir, a esas muchachas solteras de la época de Jesús, es como no darle importancia a lo que viniera, siendo de que para la gran mayoría era algo muy importante y bueno para ellos y de alegría. Entonces, como menospreciar, estaban menospreciando un gran evento, un gran momento. Entonces ese novio menospreciado dijo, ustedes me menosprecian, entonces no entran a la fiesta, no entran a las bodas. Esta es una parábola que es a los discípulos, a la iglesia de Cristo y a aquellos que están comenzando a aprender de Dios y a creer a la palabra. Hay que estar preparados porque la Biblia dice que las 10 tenían lámparas, unas sí llevaron las vasijas con aceite y las otras no. Las otras después fueron a comprar, pero ya era tarde. Tú a veces te puedes estar descuidando delante de Dios y posiblemente a muchos momentos para mucha gente se hace tarde. Ya es demasiado tarde para muchos. De pronto aún tienes oportunidad, de pronto es el tiempo todavía para que revises muchas cosas y pienses si estás preparado para la venida del Señor o para ir al Señor. Si estás preparado, si eres un hombre prudente, una mujer prudente, que dice la Biblia que llena su lámpara del aceite, que siempre se habla que es la presencia del Espíritu Santo. Tú y yo nunca vamos a estar preparados si no tenemos la dirección del Espíritu de Dios. Entonces la primera cosa es lo que tiene que ver con estar preparados. ¿Cómo estás para ir a la presencia de Dios ahora? Y algo importante es que cuando se está preparado, la persona tiene paz, porque cuando no se está preparado, allí viene el estrés, la angustia, y es necesario saber de que el Señor nos sorprenderá. Qué bueno es poder compartir esta verdad de Dios y este principio de Dios, porque Jesús habló a los primeros discípulos formándoles, que Jesús habló a los discípulos al final de su ministerio, pero esta palabra es para los discípulos que estamos ahora,
para los que conocemos de Dios ahora. Y cada uno de nosotros es muy directamente confrontado cuando Jesús habla acerca de si estamos preparados o no para ir para el juicio mismo o para dar cuentas delante de Él. Pero la segunda parábola es la parábola de los talentos. La primera es estar preparado, la segunda es, el énfasis es la fidelidad. Escucha esto, la Biblia dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Escucha esta palabra. Jesús dice, y en la primera se dice que el esposo no se supo a qué hora llegaba, pero en esta dice que el señor de la casa se fue lejos y les entregó a ellos una responsabilidad, pero ellos tampoco sabían cuándo iba a volver su señor. Pero la Biblia habla de que es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y mira que habla de siervos, personas que estaban esclavas o personas que eran servidoras de alguien, pero le dio como esa bendición de confiar en ellos. Confió en ellos y les entregó sus bienes. Está hablando de bienes materiales, algo que representaba mucho dinero. Pero la Biblia enseña que cuando Jesús a los 12 años no estuvo con los papás y le dijeron que qué pasaba, que por qué se había quedado en el templo, que por qué no estaba con ellos, Jesús dijo que era necesario estar en los negocios del Padre. Bueno, aquí la Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que pone en las manos de sus siervos un negocio, el negocio. Esto se refiere al negocio del reino de Dios, al plan y al propósito de Dios, al trabajo y a la labor que Dios encomienda a cada persona en este mundo, en esta tierra. Y la Biblia enseña que a uno le dio 10 talentos, a otro 5 talentos y a otro 1 talento. Pero la palabra enseña que cuando el Señor volvió a pedir cuentas. Jesús está hablando de lo porvenir. Esto es una palabra para nosotros, los que estamos ahora. ¿Qué va a mirar Dios? ¿Qué determina a Dios mucho sobre tu vida? Número 1, si estás preparado. Si le das importancia a lo que tú llamas la segunda venida de Jesús o no. Pero la segunda cosa es que cuando el hombre volvió, entonces dice la Biblia aquí que dice también, desde el versículo 19 dice, 25-19, después de mucho tiempo vino el Señor. Acuérdate de eso, después de mucho tiempo. Para muchas personas el Señor se tarda, para muchos dicen hace tiempo se está diciendo lo mismo, pero aquí dice la Biblia, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Y de qué le pidió cuentas? ¿O sobre qué principio se basa ellos? Se basa él para pedirles cuentas. Entonces él dice, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahí hay una paradoja, ¿no? Y es que Jesús le dice, o el Señor le dice a su siervo cuando viene, que en lo poco ha sido fiel, pero en la realidad, de acuerdo al ejemplo que le está tomando en ese momento, los 10 talentos representan demasiados millones de pesos, de dólares, no sé en qué moneda, en qué país estás, cómo es el valor de tu moneda, pero son muchos millones de dinero. Pero él le dice, has sido fiel en lo poco. Para nosotros la riqueza, los bienes es mucho, pero Dios le dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué enfatiza Dios? Al que negoció en el reino, al que hizo bien las cosas con lo que Dios le entregó en su mano, le dice fiel, fiel. ¿Quién es el fiel? El que es leal a un Señor, el que es leal a un rey, el que permanece, digamos, en un arraigo y en un respeto muy particular al que gobierna. Y por eso él dice
que le llama fiel al siervo que no hizo nada, al que no negoció en el reino, al que no negoció con lo que Dios le entregó, le llama siervo inútil porque no hizo nada. La fidelidad determina mucho, tú eres un siervo, o muchos se llaman siervos o siervas de Dios, no sé cómo te califiques, pero eso significa mucho. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás en los negocios del Padre realmente o no? ¿O estás en los negocios tuyos? ¿Estás en los intereses de Dios o estás en los intereses tuyos? Le vas a dar cuentas a Dios, eso está escrito. Entonces, aquí la palabra clave está en la fidelidad, ¿cierto? ¿Qué va a hacer el Señor cuando nos pida cuentas? Es cómo fuimos de leales o fieles a Dios. Y cómo se fue de fiel en los momentos difíciles, porque quizás en los momentos de abundancia, en los momentos donde no hay enfermedad, donde no hay crisis familiar, donde no hay problemáticas pues con hijos, entonces la gente dice yo soy muy fiel a Dios, pero quisiéramos que en esta noche, de pronto pensaras en la situación difícil que te ha agobiado. ¿Estás siendo fiel a Dios en medio de esto? Por eso dice, si en lo poco me eres fiel, si no tienes mucho dinero, estás siendo fiel a Dios, estás pegado o pegada a Dios, sabiendo de que Él es el poderoso Dios que te bendice, que gobierna sobre toda la tierra y sobre todas las cosas. Esa es la verdadera fidelidad. Cuando en esta época, por ejemplo, que no podemos estar yendo a hacer un cumplimiento a la iglesia, muchas personas con su ministerio, cumplimiento con todas sus labores, sino que está en su casa y solamente puede salir a lo necesario y que puede solamente congregarse virtualmente. ¿Está siendo usted fiel a Dios en medio de esta situación difícil que hemos tenido que vivir? Porque realmente el ser fiel a Dios no es, y el amar a Dios y el ser un hijo, una hija de Dios, un verdadero cristiano o cristiana, no es en la parte física de que yo voy, aplaudo, canto, danzo y hago cosas en un templo físico, sino que lo hago en todo momento y en todo lugar, es decir, las 24 horas del día. Eso no es fácil. Eso es bien difícil para nosotros los seres humanos en esta humanidad en que nos movemos, en las debilidades a lo que estamos sujetos, pero fidelidad es algo que se puede lograr solamente pidiéndosela a Dios y diciéndole, Señor, direccióname, porque mi anhelo es serte fiel, porque tu palabra se hará realidad. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Hay esperanza para tantos. Sí, entonces acuérdese que es el sermón del Monte de los Olivos al final del ministerio de Jesús. Le habla a los discípulos en su momento, pero esto es para los discípulos de ahora. Nosotros sí estamos viviendo esto. Nosotros sí estamos viendo el cumplimiento de muchas cosas. El fiel es el que cumple sus promesas. El fiel es el que cumple la responsabilidad que se le asignó. Entonces, la palabra dice, y yo quiero es que antes que cualquier cosa, ¿no? Como son enseñanzas, son historias o parábolas de historias muy sencillas, siempre recuerda que la palabra clave de la parábola de las 10 vírgenes es estar preparados. La palabra clave de la parábola de los talentos es fidelidad. Sí, hay muchas cosas que se pueden revisar, sí, el tema puede ser más grande, pero solamente acuérdate de eso, es preparación y fidelidad. Y por último, para que ya cuando Jesús termina su sermón, Él termina hablando acerca del juicio de las naciones. Entonces escucha esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él. Cuando ya venga el momento determinante, glorioso, de poder de Dios sobre la tierra. Entonces dice, serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces escucha eso. Esta parábola del juicio de las naciones, cuando Jesús la determina de esta manera, unos a la derecha, otros a la izquierda, él termina diciéndoles que unos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Escucha esto.
Pero ¿por qué y qué ejemplo o cómo lo representa Jesús? ¿Qué usa Jesús para decir que estos van a Dios y los otros no? Escucha esto, lo que la Biblia dice es, de pronto alguna vez lo hemos escuchado, cuando Él dice, venid benditos de mi Padre, en el versículo 35, y dice entonces, desde el versículo 34 dice, capítulo 25, versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Sí ves? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces las personas le van a decir, Señor, ¿cuándo pasó eso? Entonces dice, cuando ustedes lo hicieron a uno de estos más pequeños, cuando ustedes lo hicieron a una persona en una situación más desmejorada que la de ustedes. Visitaste a una persona que no es un familiar en la cárcel. Atendiste a una persona en un hospital que no tenía nada que ver con usted. De acuerdo a lo que presenta la Biblia, cuando Jesús venga, las cosas no van a estar bien en la tierra. Cuando Jesús venga en su gloria, pues estamos mirando la serie de fenómenos y lo que la Biblia llama el principio de dolores. Cuando Jesús venga, la humanidad no estará pasando su mejor momento. Van a haber muchas limitaciones para muchas personas. Entonces, ayudar a cubrir a un desnudo va a ser más duro de lo que para nosotros puede ser ahora en este instante. Es decir, nosotros sí podemos tener ahora una facilidad de ir a una cárcel, de ir a un hospital, de ayudar a una persona que no tenga que ver con la familia. Pero en los tiempos cuando Jesús venga, no van a estar las condiciones tan amplias, tan espléndidas para que una persona lo haga. Pero Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer. El que le va a dar de comer posiblemente no tiene tanta comida, pero le da de comer al que tiene hambre. No tiene tanta ropa, pero le da algo a alguien que no puede cubrirse. Entonces Jesús está hablando de cómo estos cumplieron con el propósito de Dios, y Él está reconociendo los méritos, las actuaciones. Él no está hablando de buenas obras. No, Él está hablando de que ellos hicieron algo que era más difícil hacerlo para ellos, pero lo hicieron porque eran hijos de Dios. Lo hicieron porque esas personas que posiblemente podrían oler mal, se veían mal, tantos factores, los trataron bien. Y entonces dice, cuando ustedes hicieron eso con estos pequeñitos, lo hicieron conmigo. Porque acuérdate que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos merecemos una dignificación, una honra. Todos merecemos el ser tratado bien. Entonces la palabra dice que los otros también dijeron lo mismo. Cuando te vimos desnudo, cuando te vimos en la cárcel. Y es decir, que Jesús está diciendo que todos pudimos hacer algo algún día. Unos sí lo hicieron y otros no. Para muchos de nosotros ahora se facilita ayudar. En los tiempos cuando Jesús venga no va a ser fácil. Pero bueno, en este momento, en tiempos de pandemia, ha habido situaciones duras. Tú puedes aprender lo que Jesús dijo en sus inicios. El que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. Él está hablando a gente pobre, gente que solo tenía 2 túnicas. Y le está diciendo que dé la otra. Tiene una, tiene 2, pero puede dar una. Mira el desafío. Esta es una palabra para la iglesia de Dios en este instante. Jesús está hablando de preparación, fidelidad y de mérito, de actuaciones. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás en ese propósito de Dios? Porque no podemos menospreciar, no podemos pisotear a nadie, no podemos señalar a nadie, porque la Biblia dice que tuve hambre y me diste de comer. No podemos menospreciar a una persona por estar en la indigencia o por estar pidiendo una comida. No podemos en ninguna manera hacer a un lado a una persona por su mala forma de vestir, por su pobreza o su miseria. Entonces Jesús está diciendo allí que Dios al final a uno los llevará a la vida eterna y otros al castigo eterno, así está escrito. Jesús mira estas 3 cosas. ¿Cómo termina Jesús su ministerio? Enseñando a los discípulos desde un monte.
y profetizando y determinando las 3 palabras claves, ¿cierto? Preparación, fidelidad y los méritos, las actuaciones. ¿Qué haces tú por otras personas? Sí, efectivamente, esos 3 términos son determinantes y lo que más deseamos es que ustedes que hoy se han conectado siempre lo tengan presente. El estar preparados, no vivir una vida como de cualquier manera, sino que saber que se tiene que preparar, nos tenemos que preparar para la venida del Señor. Él dice en su palabra que vendrá como ladrón en la noche, el día ni la hora nadie lo sabrá. Serle fiel es algo que solamente el Espíritu Santo puede guiarnos, puede ayudarnos, porque es muy difícil para los seres humanos de pronto tomar una ruta de una vida en un orden a tal punto que diga yo le soy fiel a Dios. Es necesario sensibilizar el corazón. La persona que se hace fiel es porque con sencillez escucha un consejo, con sencillez lee la palabra, con sencillez escucha los mensajes que ahora se dan virtualmente. Entonces vemos cómo el también ayudar a otros. Esta es una época bien difícil porque lo contrario de no ayudar, de no sensibilizarse, es un egoísmo. La gente dice, sí, hay que ayudar a las personas. Esto es un sinónimo del altruismo, que es la preocupación o atención desinteresada por otros. Y eso es lo contrario al egoísmo, porque a veces se tiene y no se da, hay un apego a las cosas materiales. ¿Se imagina usted? Hoy de pronto puede usted ir a revisar su vida, sus cosas, y puede pensar de verdad, yo estoy muy bendecido, muy bendecida, debo en esta época difícil compartir, pero no olvidarse de prepararse y ser fiel a Dios. Entonces es necesario en esta noche que vamos a la presencia de Dios y le digamos a Dios que nos ayude, porque sin la ayuda de Él nada podemos hacer. Y la Biblia dice, apartados de Dios, nada podéis hacer. Dios es el único que nos puede guiar, nos puede bendecir, nos puede ayudar y puede hacer cosas maravillosas. Le queremos recordar que nosotros estamos realizando esta programación los miércoles a las 7 de la noche hora colombiana, y hay ocasiones en que se realiza a las 9 de la mañana los domingos, como por ejemplo el domingo que viene, porque se va a hacer una realización de la cena. Es un acto muy importante y necesario para nosotros como hijos e hijas de Dios. Si queremos terminar este tiempo pidiendo a Dios que Dios te ayude, que Dios te guarde. Tú puedes examinar la palabra de Dios, la escritura. Tratamos de dar esta palabra, esta enseñanza de una forma que pueda ser aprendida, que la pueda ser interpretada por todos, y que te inspires a ir a la palabra. Ve a la palabra, no leímos todas las parábolas tan completas, sino las cosas más directas, pero te invitamos a que también puedas recibir de Dios lo mejor, que tú puedas estar preparado y entiende que hay un día donde vamos a dar cuentas de todo lo que somos y lo que hemos hecho. Vamos a hacer una oración para despedir este tiempo. Señor, gracias por esta noche. Gracias por cada persona que nos está viendo, nos está escuchando esta noche. Ayúdalos para que así como nosotros hemos podido entender la palabra y predicarla, muchas personas puedan ser tocadas en lo más profundo a través de estas verdades. Porque Dios Santo, tú sabes que muchos, Señor, están muy equivocados en su caminar delante de ti. Queremos bendecir a cada persona donde esté y proclamar que el reino de los cielos vendrá, que la salvación de Dios te alcanzará en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros en esta noche, que es muy precioso poder conocer a muchos de ustedes. Queremos contactarnos, queremos invitarlos si vives aquí en la ciudad de Cali, de pronto si no te congregas, si no has vuelto a las iglesias, a que recibas un día de Dios con nosotros. Que Dios les bendiga grandemente, poderosamente a todos esta noche. Sí, bendecidos sea esta noche, que tengan una noche reparadora, y les recuerdo,
hagan una relectura de todo lo que hemos leído aquí, el libro de Mateo capítulo 24 y 25, para que medite y repiense, para que entienda todo el propósito de Dios con su vida. El propósito de Dios para con nosotros siempre es bueno. Siempre será bueno para siempre y por siempre. Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos el domingo a las 9 de la mañana, hora colombiana. Dios les bendiga.